Reflexión, domingo 25 de octubre. Hoy concluimos con nuestras 7 obras de misericordia espirituales. Y la última y séptima es orar por los vivos y por los difuntos. En la vida de San Francisco, en las florecillas, donde relata los milagros y la vida del hermano Francisco, nos narra cuando a un leproso le cura de las llagas, de las heridas de la lepra. Y este leproso era un hombre que maltrataba e injuriaba a quienes se acercaban a ayudarle y a tratar de sanar, y eso eran los hermanos franciscanos. Pero Francisco ve la necesidad de acercarse al hermano, orar intensamente por él, por su salud física, pero también le pedía a Dios porque sanara su alma, porque era tanto su enojo que profería insultos e injurias a Dios y a nuestra dulce Virgen María. Pues Dios hace el milagro a través del hermano Francisco de sanar a este buen hombre, que en el fondo era un buen hombre, pero por su enfermedad había endurecido su corazón y su alma. Pues el hombre, al notarse sano, comienza a llorar, y por mucho tiempo lloró. Finalmente, después de algún tiempo de su conversión y de haber recibido los sacramentos, este hombre muere. Y bueno, en un momento de oración al hermano Francisco se aparece el alma de este hermano, y Francisco le pregunta: ¿quién eres? Y le responde: soy el alma del hermano que a través de ti Dios sanó mis heridas de la lepra, y mi alma también, y me he convertido y ahora gozo de la gloria de Dios. Ahí vemos, hermanos, en este pasaje que lo podemos leer en las florecillas de San Francisco, en donde es la vida y los milagros, podemos leer tantos y tantos milagros que ha realizado el hermano Francisco, y muy especialmente en aquellos tiempos a los hermanos que se acercaban a él a través de la oración, el ayuno y la penitencia. Y también recordemos que un hermano llamado Conrado, Fray Conrado, oró por el alma de un joven fraile que no había tenido la oportunidad de poder sanar, purificar algunos pecados, y bueno, ya en el purgatorio pues se le presenta al hermano Conrado para que ore por él. Ora intensamente el hermano Conrado y logra salir esta alma al consuelo de la gloria de Dios. La oración por vivos y muertos es necesaria. El cristiano católico tiene un compromiso especial con Dios por orar por el prójimo. Aunque algunos hermanos nos digan que nosotros los cristianos católicos no debemos orar por los que han fallecido, y nos citan el texto bíblico muy común que ellos nos muestran, que es el del Eclesiástico capítulo 9 versículo 5, en donde nos subraya que los muertos ya no reciben ningún favor y quedan en el olvido. Pero también eso fue escrito hace 400 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y más recientemente, muy cerca por el año 100 antes de Cristo,
El libro de los Macabeos nos habla cuando Judas Macabeo reúne a su ejército y hace una colecta económica para enviar al templo de Jerusalén para que se ofrezca en sacrificio por el alma de aquellos soldados que han muerto en batalla y que tuvieron algún pecado y que aún no gocen de la gloria de Dios. Como vemos que también el Antiguo Testamento nos habla de lo gratificante que es orar por los difuntos. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura? Tenemos un texto hermoso y bello que nos habla en el Evangelio de San Mateo, cuando nos habla Jesús en parábolas, y nos habla la parábola de la red. Y nos dice Jesús: también sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echa al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena la red, los pescados se confunden entre pescados buenos y malos. Los pescadores salen a la orilla y separan a los pescados buenos y a los pescados malos los vuelven a arrojar al mar. Y nos dice más adelante Jesús: así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y echarán a los malos al horno de fuego, y ahí llorarán y les rechinarán los dientes. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 47 al 50. ¿Y dónde es este lugar de fuego y de rechinar de dientes? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es la purificación final o el purgatorio. En el numeral 1030 nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después una muerte de purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, que es, nosotros le llamamos, el infierno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y en el concilio de Trento. Y la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, nos cita, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, y la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y más adelante nos dice el Catecismo, la enseñanza, el numeral 1032, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya hemos hablado. Por eso mandó, ¿verdad?, recordemos, a Judas Macabeo a hacer esa colecta, a orar por las intenciones de los difuntos. Desde los primeros tiempos de la Iglesia se ha honrado la memoria de los fieles difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía, el lugar hermoso y bello para colocar a nuestros seres queridos ya difuntos, a los amigos o a las almas del bendito purgatorio. Finalmente, la Iglesia nos recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. ¿Y qué nos dicen los santos? Nos dice San Juan Crisóstomo: ¿por qué habemos de dudar de que nuestras ofrendas y oraciones por los fieles difuntos
lleven un cierto consuelo. No dudemos en socorrer a los hermanos que ya han partido y en ofrecer nuestras plegarias y oraciones. No dudemos, nos dice San Juan Crisóstomo. Hermanos, oremos por vivos y oremos por los fieles difuntos. Paz y bien.